Buenas, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo están ustedes? Yo digo, verás tú esta noche quién va a estar por ahí. Esta noche vamos a estar sin nadie, porque con eso de que tenemos fútbol, pues estarán algunos por ahí distraídos. Hola, socio. Ven, socio, ven aquí, ven. Ven. Que está aquí, socio, que quiere saludar. Bueno, aquí está, socio. Ayer le han cortado el pelo, le han lavado, le han peinado. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes a todos los que van apareciendo. Claudio, Manuel, Conchita, Vicente. Bueno, aquí está, socio. Pues ayer le han estado cortando el pelo y lavando. Y la verdad es que queda, y es que así lo pongo porque hace frío. Entonces le pongo siempre un jerseycito de invierno, ¿verdad, Tite? Bueno, perfecto. Pues nada, que qué bien, ¿no? Pues sí, estamos aquí los buenos, pero dije, verás tú, como voy con la cosa del fútbol, al final vamos a andarnos con dificultades. Pero bueno, por lo menos estamos unos poquitos. Y además, sabéis que, aunque en directo estamos unos pocos, luego lo cierto es que hay muchos amigos que por horarios o por problemas, pues al final las clases la ven en diferido. Bueno, pues no hay ningún problema, ahí lo tienen. Pues si os parece, rezamos una de María la Virgen y nos metemos con los obispos, que hoy toca seguir dándoles caña. ¿Eh? En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, decía que hoy íbamos a seguir metiéndonos con los obispos. El otro día hablábamos de ellos en general y hoy nos vamos a meter con el triple oficio que los obispos han de ejercer para beneficio del pueblo de Dios. En el pueblo de Dios hay tres tareas que son claves: la enseñanza, la liturgia y regir el pueblo de Dios. Seguro que nos acordamos de que nosotros, por el bautismo, somos constituidos, fijaos, sacerdotes, profetas y reyes. La triple misión de la Iglesia: profética, regia y sacerdotal. La triple misión de los obispos: la misma: predicar la palabra, celebrar los sacramentos y regir al pueblo de Dios. Diría más, si nos vamos al Concilio Vaticano II, tenemos una primera constitución, la Iglesia, y junto a ella tenemos otras tres grandes constituciones: la de liturgia, Sacrosantum Concilio, pueblo sacerdotal; tenemos sobre la palabra la constitución Dei Verbum, la divina revelación; y en cuanto al servicio regio, tenemos la constitución Gaudium et Spes, que es la presencia de la Iglesia en el mundo. Por tanto, veréis que siempre que hablamos de misión de la Iglesia, misión de los obispos, misión de los laicos, siempre es una misión triple: sacerdotes, profetas y reyes. Liturgia, sacerdotes; predicación, profetas y reyes, que es gobierno y servicio al pueblo de Dios. Las tres. Hoy, siguiendo
la Constitución Lumen Gentium sobre la Iglesia, vamos a empezar hablando del oficio de enseñar de los obispos. El oficio de enseñar. Y lo quiero comentar desde la actual situación de la Iglesia, que no es nada sencilla por ser generoso. Diría que es bastante complicada. Bien, Lumen Gentium número 25. Y me pongo las gafas, que sin las gafas ya no está uno para nada. Dice: entre los oficios principales de los obispos se destaca la predicación del Evangelio. Los obispos son pregoneros de esta fe y herederos de la autoridad de Cristo. Y ellos predican, añado, por sí mismos o a través de sus colaboradores, sacerdotes sobre todo y diáconos, predican la fe que ha de creerse y ha de aplicarse a la vida, la ilustran con la luz del Espíritu Santo, la hacen fructificar, apartan a su grey de los errores que la amenazan. Bueno, ya empezamos con el lío. Predican la fe que ha de creerse y aplicarse a la vida. La ilustran con la fe, la hacen fructificar y atentos. Y apartan a la grey de los errores que la amenazan. Creo que mi silencio es más que evidente. Claro que hay errores. Errores de doctrina, errores de moral, errores en el gobierno, errores en la liturgia. Y evidentemente los obispos, cuando tienen el báculo en la mano, no es solamente para guiar a los fieles, a las ovejitas, sino que también tienen el báculo, pues hay que dar algún baculazo a alguien y dejar las cosas claras. Hola, Juan. Bueno, pues saltó en la clase. Entonces, ¿qué dice? ¿Qué sigue diciendo? Que los obispos, cuando enseñan en comunión con el romano pontífice, deben ser respetados y tenemos la obligación de aceptar lo que ellos nos dicen. Y aquí ya se nos van a romper todos los esquemas. Porque cuando el concilio habla del ministerio episcopal, habla de unidad, habla de conservar la unidad de la fe, y que entonces los fieles, cuando los obispos hablan y enseñan en comunión con el Santo Padre, los fieles tenemos obligación de aceptar y adherirse a lo que nos mandan en todo lo que sea materias de fe y de costumbres. Bien, año 2022. Y llega un fiel cristiano y dice: esto tiene toda la lógica del mundo. Hola, María Luisa. Ustedes, señores obispos, enseñen en comunión todos y con el Santo Padre lo que tienen que enseñar, y nosotros, los fieles cristianos, sabemos que tenemos la obligación de aceptar y adherirnos a lo que ustedes nos digan. ¿Cuál es el problema? Hola, José María. ¿Cuál es el problema? Pues que hoy cada obispo se siente en la sana libertad de predicar lo que quiere porque a él le parece oportuno, y como él es sucesor de los apóstoles, para eso le pusieron las manos y una mitra en la cabeza, predica lo que le parece oportuno. Claro, ¿qué nos ocurre a los fieles? Pues que los fieles miramos lo que dicen los obispos, y como hoy tenemos la posibilidad de mirar muchas cosas, miramos lo que dice el nuestro, miramos lo que dicen los demás, y como dicen los castizos, lo que dice un obispo y lo que dice el otro se parece como un huevo a una castaña. A partir de ahí,
el fiel cristiano se hace una pregunta. De acuerdo con que yo tengo que adherirme a lo que dicen los obispos, pero habida cuenta que los obispos no hablan ni predican en comunión con la Iglesia, sino cada uno dice lo que le da la gana, ¿yo me siento obligado o no? Hay un principio, había en moral, y es que si uno con buena voluntad va a un confesor y va a otro confesor, y ante un acontecimiento, ante un problema de conciencia, cada confesor dice una cosa, ¿yo qué hago como fiel cristiano? La moral más clásica, la más clásica. Pues yo, simplemente, hago caso a lo que me parece en conciencia más conveniente. Si yo tengo un problema de conciencia, ¿y qué hago en esta situación? Y consulto, supongo, con 3 confesores. Y los 3 me dicen cosas distintas. Me dice la moral, usted entonces, como fiel cristiano, haga lo que le parezca oportuno, que no va a tener ningún problema. Si esto lo decimos de los confesores, claro, ¿qué diremos de los obispos? Si ante temas sangrantes los obispos no solamente discrepan, sino que mantienen posturas contradictorias en muchos casos, yo como fiel cristiano, ¿qué hago? Pues exactamente lo que me dé la gana. Los obispos me van a permitir que los ponga en un nivel intermedio. Está el Santo Padre, que debe velar por la unidad de la fe, los obispos y los fieles. Los obispos claramente no se ponen de acuerdo en temas fundamentales. A mí, que en una diócesis se administra confirmación a partir de los 8 años y en otra a partir de los 14, no me plantea mayor problema. No me plantea ningún tipo de problema. Que una diócesis los obispos hayan decidido que es mejor no darse la paz y en otra que sí, tampoco me plantea mayor tipo de problema. Hay cosas que los obispos deciden y a mí me da igual. Pero hay cosas que sí me afectan. Porque yo entiendo, o un fiel entiende, que van en contra, diríamos, de algo inmutable. Lo que ha ocurrido con Amor y Leticia ha sido terrorífico. Hola César, buenas tardes. Porque Amor y Leticia, sí, es un canto maravilloso, el amor matrimonial, pero el problema es que si uno tiene una comida excelente, pero te la dan con 2 gotas de cianuro, la comida será muy buena, pero te mata. Y Amor y Leticia, que tiene cosas maravillosas, ha dejado la puerta abierta a algunas cuestiones que son muy serias. La cuestión clave, por supuesto, el tema de los casados por la Iglesia, divorciados y vueltos a casar, o el tema de los que únicamente han contraído matrimonio civil. Esto con Juan Pablo II estaba muy claro. Familiares consorcio. Hola, Fran, buenas tardes. Estaba clarísimo. Decía que una pareja que mantiene relaciones solo puede acercarse a la comunión si es un matrimonio canónico y utiliza el matrimonio según dice la Iglesia. Con Amor y Leticia se ha abierto un abanico donde cabe todo según y cómo. Y a partir de ahí, ¿el fiel qué dice? Pues el fiel, desgraciadamente, dice, si ante el Amor y Leticia, obispos y conferencias episcopales en pleno mantienen posturas contradictorias, si esas posturas contradictorias resulta que hay fieles que acuden a un sacerdote o a otro y cada uno le da una solución distinta, entonces aquí ¿qué hacemos? Este es el problema de la enseñanza episcopal, que hoy nos falta unidad. Y es muy difícil aceptar el magisterio del Papa cuando el mismo Papa tampoco se esfuerza en poner un poco de sensatez. Con Amor y Leticia, sabéis que hubo unos cardenales que presentaron al Papa lo que se llaman unas dubias. El Santo Padre, aclárenos si esto es así, así o así. Y el Papa nos responde.
Por tanto, el Papa no pone orden, los obispos dice cada uno lo que quiere y los fieles están hechos un lío. ¿Qué termina haciendo el fiel cuando no hay unidad de doctrina? Pues ahora lo hablaremos, Ana María. ¿Qué termina haciendo el fiel cuando no hay unidad de doctrina? Exactamente lo que le da la gana. Porque haga lo que haga, siempre va a estar de acuerdo con algún obispo. Entonces, estamos perdidos en cuanto a la doctrina, pero perdidos de todo. Cuando los obispos, dice, o estando dispersos por el mundo, anuncia la doctrina de Cristo, pues esta doctrina la tenemos que creer. Pero como uno ve las cosas más disparatadas, no digo sacerdotes, sino obispos, pues a partir de ahí te encuentras bastante perdido. ¿El Papa es infalible? Sí, claro. Es infalible en cuanto proclama una verdad de fe, es cátedra sobre la doctrina o de costumbres. Si el Papa dice, María subió realmente al cielo en cuerpo y alma, no hay más que hablar. Son definiciones que se admiten y no tenemos nada más que decir. Esto era hasta ahora. Porque ahora resulta que cosas que son de fe y definidas de manera definitiva por la Iglesia se ponen en entredicho y nadie dice nada. Por ejemplo, dice Lumen Gentium, las definiciones por sí, por el Papa, son irreformables y no hay más que decir. Lo que el Papa ha dicho que es definitivo es irreformable y no hay más que decir. Ajá. Juan Pablo II escribió sobre el sacerdocio de la mujer, que podemos discutir muchísimo. Si estuvo acertado o no estuvo acertado, podemos discutir muchísimo. Pero Juan Pablo II dijo, el sacerdocio es solo para varones y esto ha de ser considerado doctrina definitiva en el seno de la Iglesia. Juan Pablo II, es cátedra. Doctrina definitiva dentro de la Iglesia Católica. ¿Se ha respetado? Evidentemente no. Y ahí tenemos a unos cuantos obispos, alemanes, belgas, pidiendo el diaconado femenino. Vamos a ver, señores. Vamos a ver, señores. Si hay una resolución definitiva por el Papa Juan Pablo II de que el sacerdocio solamente para varones, es una cuestión terminada. Antiguamente se decía, Roma locuta, causa finita. Es decir, habló Roma, se acabó la controversia. Aquí habló Roma y bueno, y es una opinión más. Luego, el lío es gordo. Hace poco, decía incluso el cardenal Rouco, bueno, Adela, qué bueno, enhorabuena. El cardenal Rouco decía, el sínodo alemán es que no respeta ni el derecho canónico, y de derecho canónico el cardenal Rouco algo sabe. Y estoy aquí para ayudarte. ¿Uy? Inicia sesión, activa el wifi y tu PC estará listo. Algo está hablando solo. Bueno, estoy arreglando un ordenador y de repente empezar el ordenador a hablar solo, no le hagáis caso. Bueno. Micrófono situado en la parte inferior de la pantalla. Me pega un susto. Si necesitas un lector de HD, Perdonadme un minuto, porque voy a apagar ese ordenador que está hablando solo. Ahora vengo. al mismo tiempo para activar el narrador. Bueno, como introducción creo que ha sido suficiente. Comencemos. Disculpadme, pero que estaba reiniciando un ordenador y se ha puesto a hablar solo. Bueno, decía que lo triste de todo esto es que, claro, y efectivamente José María es la conciencia de un obispo. Sí, lo que pasa es que si la conciencia de un obispo joroba la conciencia de todos los demás, la cosa se complica bastante. Pepita, buenas noches. Claro.
es mi conciencia. Pero si a mí, cuando en confesión me piden algo y yo doy una mala respuesta, es mi conciencia, pero es también el daño que estoy haciendo. Por tanto, no falla Cristo. Por tanto, tenemos un problema serio con todo esto. Alguna cosa más todavía. Y los obispos, a la hora de la enseñanza, también aportan un tema que tenemos que conocer nosotros, aunque en algún momento lo expliqué. Los obispos tienen que cuidar que la revelación que hemos recibido se conserve y se exponga con auténtica fidelidad, entendiendo una cosa, que esto es importante, la revelación acabó con el último apóstol. Puede haber ahora revelaciones privadas, pero la revelación pública acabó con el último apóstol. Por tanto, no hay revelaciones nuevas. Lo que nos toca es tomar la revelación, explicarla y exponerla a los fieles de forma que sea útil para hoy. Alguien me dice, pero es que esto no fue yo. ¿Yo con qué me quedo? Si cada obispo me predica una cosa diferente. Algunos. Hay obispos que no predican nada. Porque hablan y no dicen nada. Nada. Se van por las nubes, hablan del mar, de los peces, de la ecología, de la Pachamama, de los arrecifes de coral, hay que ser buenos, caritativos, no dicen nada. Bueno, entonces, tenemos muchos obispos que no dicen nada. Entonces, digamos, estos obispos lo que hacen es, se acomodan a lo establecido para no tener problemas con la gente y no dicen nada. Y luego los hay que dicen lo que no tienen que decir. Obispos que hablen de verdad con lo que tienen que decir, mojándose, muy poquitos. Muy poquitos. En España hemos conocido alguno, muy poquitos. Y entonces el fiel cristiano dice, ¿yo a dónde me agarro? Pues miren ustedes. No hay más que un agarradero, que es el catecismo de la Iglesia Católica. ¿Se acuerdan? Aquel del año 92, aquel naranja gordote. Ese. Es verdad que hay un punto, quizá algún punto matizable, pero un 99%, el catecismo de la Iglesia Católica. Si es muy gordo, se cogen... ¿No oyen nada, José María? ¿Los demás me estáis oyendo? ¿Hay algún problema de sonido? ¿Alguno más? Decidme. Conchita, ¿me oyes? Vale, perfecto. Bueno, a lo que voy entonces. Como resulta que cada obispo dice lo que le da la gana y pide lo que quiere y hace lo que le parece oportuno, pues al final los fieles tendremos que ver qué hacemos. Ha salido lo de sacerdocio femenino. No me digáis que no tiene guasa los obispos belga y alguno más fabricando rituales para bendecir parejas del mismo sexo. Parejas del mismo sexo que evidentemente tienen relaciones sexuales. Y eso, cuando Doctrina de la Fe dijo claramente que no. Uno aquí no hace caso. A Doctrina de la Fe, al obispo, al otro obispo o al cardenal de Luxemburgo. Aquí no haces caso. Solución. El catecismo. El catecismo se entiende. Y si el catecismo naranja es muy gordo, el compendio del catecismo. El compendio. Y si el compendio sigue pareciendo gordo,
os cogéis Astete, Ripalda y el Catecismo Nacional de primero y segundo grado de España y os sobra. Que esos no fallan. Oiga, y si hay algún caso muy especial, os buscáis un sacerdote de confianza, un director espiritual de confianza y le ponéis el caso sobre la mesa. Y ya. Lo saben ellos, lo saben igual que tú. Lo saben igual que tú. Claudio, lo que ocurre es que estamos tan tocados por el mundo, tan afectados por el mundo y tan temerosos del mundo que nos da miedo hablar de lo que tenemos que hablar, no sea que nos llamen fascistas y cavernícolas, e incluso que nos llamen infocatólicos. Entonces no decimos nada. Entonces, los obispos tienen que enseñar, proclamar la fe, combatir los errores, menudo era San Agustín para que vinieran con errores a él, y todos manteniendo una misma fe, y claro, cada cual en su sitio, pero una misma fe. Y si no lo hacen, que no lo hacen, y si la cabeza tampoco lo corrige, que no lo corrige, José María, había uno que decía, yo, hasta que no desayuno y me llaman 2 o 3 veces fascista, no soy persona. Bueno, por tanto, a partir de ahí, lo que toca es catecismo. Es que dice un obispo, catecismo. Espera, a ver si consigo ver aquí una cosa. A ver, si los signos de los tiempos, Roberto, no son mala cosa. Uno abre los ojos y ve que el mundo de ahora no es igual que el mundo de hace 60 años. Es decir, hoy los problemas que puede tener un chavalillo de 20 años no son los que yo tuve. Hoy la sociedad es distinta. Y entonces uno, con la fe de la Iglesia en la mano, tiene que dar una respuesta a los problemas de hoy. Está claro. Pero una cosa es que yo aplique el Evangelio a la vida, que eso tengo que hacer en la homilía, y otra cosa es que yo me adapte a los tiempos. Entonces, en los tiempos actuales inquietantes hay que predicar. Está claro. Bueno, esto... por Dios. En cuanto a enseñar. Vamos a hablar un poquito de liturgia. El número 26. Oficio de los obispos de santificar. Bien. El obispo es el que tiene que garantizar el acceso a la gracia de los fieles. Sabemos nosotros, de sobra, que un cristiano solo puede llegar a la santidad con el auxilio de la gracia. Esto es viejo, ¿no? Lo sabemos. Convertir la fe cristiana en un proceso de autosuperación y de sanación interior y de autorreflexión y de conocimiento de las ciencias erróneas es una memez. Nosotros no nos salvamos porque un psicólogo nos busque el equilibrio perfecto interior, ni porque alguien nos ayude a sanar no sé qué cosa interna. No. Nosotros nos santificamos por la acción de la gracia de Dios. Y en el camino de la gracia unimos la acción de Dios, que es la gracia, y la acción del hombre, que es la ascesis y la apertura del corazón a la obra de Dios. Entonces, los obispos tienen que garantizar el acceso de los fieles a la gracia de Dios. Sobre todo en la Eucaristía. Dice, ya sea por sí o ya sea por otros. Y dice además algo que a mí, claro, me llega mucho. Y es lo siguiente. Aquí lo he visto antes. Y es que allí donde hay una reunión local, en esa iglesia, es donde se celebra la gracia.
haya mucha gente, o muy poca, en estas comunidades, por más que sean con frecuencia pequeñas y pobres, Cristo está presente. Luego, cuando hablamos de santificar, la primera obligación del obispo es garantizar a los fieles el acceso a la gracia de Dios, especialmente de la Eucaristía. En ocasiones, hablando con mis pueblos pequeños, yo les digo, exigid la Eucaristía. No consintáis que os dejen sin misa. En muchos de mis pueblos, vamos, de mis pueblos, que no cumple, no. En muchos de mis pueblos, pues no hay misa diario. A veces ni siquiera el domingo. A ver, Claudio, conozco compañeros que tienen 12, 15, 20 parroquias. No se puede pedir que celebren todos los días en las 20 parroquias, ni siquiera los domingos. Y a mí, compañeros que tienen 20 parroquias y los domingos celebran en 3 o 4 sitios, bastante mérito tienen. Donde no, a veces tenemos ministros extraordinarios de la Eucaristía. No es buena señal, ni es buena solución, porque al final la gente termina creyendo, somos así, que da igual la misa con cura que sin cura. Y una misa sin cura no es misa. Recuerdo que en uno de los pueblos que yo atendí, estuvieron una temporada prácticamente en el sacerdote. Y los días laborables, una religiosa leía las lecturas, hacía las peticiones y repartía la comunión. Y la gente decía, qué bonita es la misa de la Mariluz, lo único que la hace sin alzar. Claro, sin la consagración. Al final la gente termina mezclando y termina sin distinguir lo que es la misa de lo que es la celebración que hacía la pobre Mariluz, que en gloria esté. Garantizar la Eucaristía. Porque una comunidad sin Eucaristía es una comunidad que se muere. ¿Lo cumplen los obispos? Yo creo que poco. ¿Por qué? Pues porque a mí me parece que si somos serios, tú vas a grandes ciudades, catedrales, curias, y ves sacerdotes por todas partes. Y luego vas a los pueblos o a parroquias pequeñas y no tienes misa. No parece lógico. A mí me da una enorme tristeza que un domingo pueblos de aquí cerca no tengan misa y que te saquen en televisión una misa en la catedral con 8, 10, 15, 20 con celebrando. Pues no lo entiendes. No. Los obispos, sigo un poquito con esto, son los que dirigen siempre la Eucaristía, personalmente o a través de los sacerdotes que somos colaboradores, y tienen la obligación de que esa Eucaristía se celebre conforme a los preceptos del Señor y a las leyes de la Iglesia. Eso sí, adaptando a su diócesis lo que pueden adaptar. El obispo en su diócesis es un servidor de la unidad de la Iglesia. No es en absoluto el señor feudal que hace y deshace. Y hay cosas que un obispo puede cambiar. Por ejemplo, en la diócesis tal, el patrón de la diócesis es, yo qué sé, San José. Y entonces, el 19 de marzo, el obispo dice, aunque sea domingo de Cuaresma, decreto que se celebre solemnemente San José. Pues muy bien, son cosas que lo pueden hacer. Fran, con toda la razón del mundo. Entonces, hay adaptaciones. O yo puedo decir, pues mira, en esta diócesis, porque tenemos una tradición mariana extraordinaria, pues doy permiso para que excepcionalmente el día de la Asunción se puedan empezar ornamentos azules. Pues muy bien, señor obispo, pues perfecto. Pero fuera de eso, claro, y en Fallas pasa, Juan,
que llega el cardenal Cañizares y dice, oiga, que San José es viernes, pero dispenso la abstinencia, pues estamos de falla. Pues normal. Pero esas cosas no tienen mayor problema. Ahora, dicho eso, la Eucaristía, el obispo tiene que velar para que se celebre conforme a los preceptos del Señor y a las leyes de la Iglesia. Ayer escribía yo un post diciendo que qué difícil es encontrar una parroquia de confianza. Y lo ilustraba con una imagen de unos bancos donde se ve que los reclinatorios los han atado con alambre para que no se puedan bajar y la gente no se pueda arrodillar. Señor obispo, vele usted para que se celebre la Eucaristía de acuerdo con las leyes de la Iglesia. Y las leyes de la Iglesia dicen que en la consagración, salvo gran aglomeración o enfermedad, los fieles se pongan de rodillas. Hágalo usted, señor obispo. Pero hoy lo de la autoridad está muy mal visto. Y el obispo, pues, no tiene ganas de enfrentarse con nadie. Con nadie, con nadie que... Con nadie. Pero hay nadies y nadies. Y luego, en cuanto a los sacramentos, son los obispos los que tienen que marcar cómo celebrar el bautismo, son los que administran la confirmación por sí o por sus vicarios, y además pueden poner sin ningún tipo de problema las líneas penitenciales o la disciplina penitencial o la ayuno, la abstinencia, lo que sea. Una parroquia de confianza es casi como encontrar una aguja en un pajar. Yo pregunto a la gente, ¿qué entendéis por parroquia de confianza? Me dice, una parroquia donde yo entro y veo que el sacerdote celebra revestido como manda la iglesia. Vamos bien. Que haga el lavabo. Que predique la verdad de la fe o por lo menos que no diga disparates gordos. Que celebre con dignidad. Que pueda comulgar de rodillas y en la boca sin problemas. Que tenga un horario de confesiones. Y donde la catequesis de los niños explique el catecismo y no se dediquen a hacer cosas raras. Y eso. ¿Tan extraño es eso? Pues por lo visto, sí. Bueno, un obispo de confianza está perdido. A ver, en España hemos tenido obispos de confianza que son justamente los más perseguidos. Pero es que, si nos pensamos que el futuro de la Iglesia está en acomodarnos a lo que se lleva, pues nos hemos confundido del todo. Nos hemos confundido del todo. ¿Qué queremos? ¿Que la Iglesia sea una comunidad al servicio de la Agenda 2030? ¿Que la Iglesia sea una comunidad que dedique a la ecología? ¿Que sea una comunidad altruista, filantrópica? Nada más que eso. La Iglesia tendrá que explicar la palabra de Dios y tendrá que iluminar la situación actual de la vida de acuerdo con la palabra de Dios. Y en este mundo hipersexualizado, donde aquí da igual como dice Juana con su hermana, hay que hablar de eso. Es decir, que no es camino. La segunda lectura del domingo pasado, que fue la lectura de Convertirse en Agustín, no en comilonas ni en borracheras, no en vicios ni deshonestidades, no en riñas ni pendencias. Revestirle al Señor Jesús. Y esto hay que decirlo hoy. Que en un mundo hipersexualizado, la Iglesia no puede callarse y decir que todo el mundo ha dicho que el sexo es bueno siempre. Pues yo voy a decir que hay que bendecir eso. Bueno, eso no. Eso no. Bueno, vamos a dejarlo por aquí, que son las 9 menos 20 y es más o menos nuestra horita de irnos a cenar. Así que hemos visto el tema de enseñar y santificar. En enseñar, una palabra viva, una palabra definitiva. En santificar,
garantizar sobre todo la Eucaristía. Deberes. Pues vamos a poner 3 numeritos, 27, 28 y 29. Que luego llegaremos a donde lleguemos. Porque lo del oficio de regir va a empezar a complicarnos la vida. Y además el próximo día a lo mejor empiezo a meterme con los curas, es decir, conmigo mismo. Bueno, no pasa nada, también hay que hacerlo alguna vez. De verdad, el catecismo. El catecismo. Que ese no falla. Y si hay dudas con lo que es del catecismo naranja, hasta tiene espalda. ¿Gana España? Está bien eso. Ahora, no, ahora miraremos la segunda parte de fútbol. Buenas noches a todos. Gracias una vez más por estar por aquí. Y nos seguimos viendo. Buenas noches. Y voy a atender a Socio que está, no sé qué le pasa, está enfadado, Socio. Porque ayer le cortamos el pelo, le corté el pelo y le han lavado y no le gusta. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Hasta mañana, digo, hasta la próxima, hasta el próximo día. Y gracias de nuevo por estar por ahí.